Comenzamos con la lección Modelos de riesgo de tasa de interés propuesto. Bueno, en esta lección vamos a tratar los modelos de administración del riesgo de tasa de interés. Básicamente vamos a estudiar el modelo de repreciación y el modelo de valor económico de capital. Dentro del modelo de administración de riesgo de tasa de interés, vamos a dar una definición y sus objetivos, la representación de los flujos futuros, la importancia de discriminar capital e intereses y los elementos de un modelo. En lo que respecta a la administración del riesgo de tasa de interés, como mencionábamos, vamos a estudiar el modelo de depreciación y el modelo de valor económico. Comenzamos entonces con la definición de lo que sería el modelo de administración de riesgo de tasa de interés, también conocido como administración de activos y pasivos. Lo que se busca en este modelo es hacer una representación de los activos y pasivos de una entidad financiera, o sea, su balance, de tal forma a medir el valor de los activos y pasivos y al mismo tiempo medir el riesgo de tasa de interés. Una cosa importante en este punto es que tenemos que considerar todas las áreas donde se toman riesgos, principalmente préstamos, depósitos, inversiones, etcétera, o tesorería. Es importante también integrar todo el proceso de administración del riesgo de tasa de interés desde el origen, o sea, desde el momento en que se toma el riesgo hasta su control final, o sea, back office. Se debe llevar en cuenta que el modelo de riesgo de tasa de interés se complementa con los otros modelos, ¿no? El modelo de riesgo de crédito, el modelo de riesgo de mercado. Es importante integrar todos estos modelos a nivel institucional. Aquí estamos viendo la integración de la información. Acá tenemos el área de depósitos, crédito, tesorería, la parte de la fijación de precios, o sea, tasa de interés, la información de la contabilidad general de los productos. Y habíamos dicho que se debe integrar desde el origen de la operación en el front office hasta su control, o sea, back office. Estos serían los diferentes modelos que se debe integrar. O sea, el modelo de administración de activos, lo que vamos a estudiar hoy, el modelo de valor en riesgo, el modelo de riesgo de crédito, etcétera. Bueno, aquí podemos ver el mismo, ¿verdad? De cómo funciona esto desde en lo que respecta a la acumulación de informaciones. Tenemos la parte de toma de riesgo, o sea, en las diferentes áreas se acumulan esas informaciones, haciendo una clasificación, depuración, para posterior hacer un análisis y se le aplica las herramientas de medición de riesgos. Es importante cuando hablamos del modelo de administración de activos y pasivos que tenemos básicamente dos categorías. Tenemos por un lado el modelo del balance,
donde estamos representando los activos pasivos y la cuenta de resultados. Y por otro lado, esto tenemos que combinar con la estructura intertemporal de tasa, o sea, la tasa de interés, activas y pasivas, de tal forma a preparar los flujos futuros. Y esto sería el producto final de los modelos, ¿verdad? Tendríamos que un modelo para gestionar estratégicamente la entidad, un modelo para gestionar tácticamente. Como ejemplo, aquí estamos viendo, ¿verdad? El comportamiento de activos, el comportamiento de pasivos, llevando en cuenta el valor de los activos y pasivos. Aquí tenemos la tasa de interés. Estamos viendo aquí cómo se comporta el activo pasivo frente a la variación de tasa de interés. Podemos notar acá que cuando hay aumento de tasa de interés, el patrimonio neto se reduce, ¿verdad? Esto no es la situación ideal. La situación ideal es que, independientemente de la variación de tasa de interés, tanto el valor económico como de los activos y pasivos se comporten de forma uniforme, de tal forma a no afectar el patrimonio neto. Un representante de la gestión táctica sería el modelo de valor en riesgo, que se utiliza básicamente para medir, para medir el riesgo de mercado de las operaciones de tesorería. Bueno, acá vamos a ver vamos a ver aquí el comportamiento, tanto las utilidades como el valor de una entidad financiera cuando hay variación de tasa de interés. Cuando hablamos de utilidades, nuestra preocupación está en los intereses cobrados y, lógicamente, en el margen financiero. Y en este caso, el resultado relacionado a los activos del patrimonio neto. Cuando hablamos de valor, lógicamente la preocupación es en el valor de los préstamos, de los depósitos y consecuentemente del capital. Una cosa muy importante acá mencionar que estas dos categorías de riesgo, el que afecta a las utilidades y al valor, se basan en enfoques diferentes. El modelo de utilidades utiliza el enfoque contable y el modelo de valor patrimonial utiliza el enfoque económico. Esto hace que estos dos modelos no son congruentes entre sí. ¿Qué implica esto? Es una empresa, podemos, por ejemplo, dada una variación de tasa de interés, optimizar las utilidades, pero eso puede llevar a que el valor capital se deteriore. Entonces se presenta este tipo de cosas porque ambos modelos están basados en enfoques diferentes. Bueno, comenzamos entonces con el modelo de brecha. Antes de pasar a la brecha que mide el riesgo de tasa de interés, es importante también mencionar que también calcula la brecha para determinar el riesgo de liquidez, ¿verdad? Es decir, llevando en cuenta el momento de vencimiento de las operaciones. Y ahí calculamos el riesgo de tasa de liquidez, que no es objetivo de este curso, ¿verdad? Acá nuestro enfoque va a ser en el riesgo de tasa, en el impacto de la variación de tasa cuando se reprecia la operación, es el momento de repreciación. Pero muchas veces el momento de repreciación, normalmente en los países latinoamericanos, coincide con el vencimiento, ¿verdad? Eso facilita bastante, es decir, la gran mayoría de las operaciones son de renta fija, consecuentemente hay en muchos casos hay una coincidencia en el momento del vencimiento y el momento en que cambian las tasas. Eso no implica que vamos a usar las mismas
las mismas cuentas para calcular el riesgo de liquidez y el riesgo de tasa de interés. Se utilizan, hay algunas cuentas que permanecen, ¿verdad? Que trabajan en los dos modelos y otras cuentas que desaparecen. Por ejemplo, tener un ejemplo, en el caso de riesgo de tasa de interés, las operaciones relacionadas a activos fijos no se incorporan. Sin embargo, en el modelo de riesgo de liquidez, si hay una previsión de compras de activos fijos, entonces estos se incorporan. Acá tenemos un, un, un modelo de intervalos que normalmente se utiliza cuando en los ejemplos que da Basilea, ¿verdad? Por eso muchas veces le llama intervalos de Basilea, porque la mayoría de los ejemplos que da Basilea utiliza esta forma de distribuir, ¿verdad?, las diferentes bandas en el futuro. Pero eso no implica que la entidad tiene que adoptar esto, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos 8 bandas, de los cuales la primera banda sería del primer día hasta el séptimo día, la segunda del octavo al día 15, la tercera del día 16 al día 30, la cuarta el segundo mes, la quinta el tercer mes, la sexta del trimestre, ¿verdad?, correspondiente a después del tercer mes. Después ya el séptimo sería ya el semestre siguiente y el octavo más de 12 meses. Bueno, acá tenemos tres indicadores importantes o tres variables, tres resultados importantes que tenemos que llevar en cuenta. Por un lado, margen financiero, o sea, la diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros, que vimos, ¿verdad? Para determinar el impacto en el margen financiero utilizamos un modelo contable. Consecuentemente, es un resultado de corto plazo, es decir, se llevan en cuenta todas las operaciones con vencimiento hasta un año. Después tenemos el otro modelo, que es el modelo del valor de los recursos propios, donde determinamos el valor actual de los activos y el valor actual de los pasivos, y por diferencia el patrimonio neto, también conocido como valor económico del capital. Este es su enfoque es en el capital. Lógicamente es un modelo de largo plazo, o sea, considera todas las operaciones que tiene relación con la sensibilidad de tasa de interés. Si se considera todas las operaciones, es decir, todos los plazos. Sin embargo, cuando hablamos de margen financiero, normalmente consideramos solamente las operaciones hasta un año. Y hay un modelo, hay un ratio, vamos a llamar, que surge principalmente del segundo modelo, que es el ratio de capital económico, donde relacionamos el valor del capital con el valor del activo, es decir, en este caso el valor del capital, valor económico del capital y valor actual de activo, que se llama nivel de solvencia. Y lo que se busca en términos de administración del riesgo de tasa de interés es minimizar el impacto de la variación de tasa en estas tres variables de resultados. Vamos a ir acotando nuestro alcance, ¿verdad? Y ahora vamos a limitarnos a los dos modelos que se utilizan para administrar el riesgo de tasa de interés, que sería el modelo de margen financiero de corto plazo y el modelo de valor de los recursos propios o de largo plazo. Y habíamos dicho, ¿verdad? Lo que se hace acá es preocuparse en el momento en que hay modificación de tasa de interés. O sea, cuándo y cómo cambian los productos de activos y pasivos ante variación de tasa de interés. Y volviendo de nuevo, tenemos acá
en lo que respecta a la administración del riesgo de tasa de interés, lo que buscan las entidades financieras es llevar en cuenta el resultado y el resultado en términos de cuentas en cuentas de resultado y el valor económico del capital. Cada uno de estos modelos tiene su propio reporte, que como vamos a ver enseguida, ¿verdad? Y también eso vamos a ver después cómo funciona en una planilla de Excel. Bueno, acá de nuevo mencionábamos, ¿verdad?, que hay variación de tasa de interés, afecta al resultado, al margen financiero y también el otro es el efecto de la variación de tasa de interés en el valor económico del capital. Cuando hablamos de margen financiero usamos el modelo contable, ¿verdad? Consecuentemente, los ingresos devengados por tasa de interés y los gastos financieros. Cuando hablamos de valor económico usamos lo que se llama enfoque económico, o sea, la preocupación en el valor actual de los activos y pasivos y por diferencia el capital. Mencionábamos, ¿verdad?, que el primer modelo de nuestra preocupación sería el modelo del margen financiero, donde la preocupación está en el impacto de la variación de tasa de interés en el margen financiero. Y lo que se hace acá es preocuparse, ¿verdad?, de distribuir saldos contables en intervalos futuros y llevando en cuenta el momento del reajuste de tasa de interés. Y tenemos por otro lado el modelo de valor económico, donde la preocupación está en el impacto de la variación de tasa de interés, en el valor de los activos y el valor de los pasivos. Ya sabemos, ¿verdad?, por lo que habíamos estudiado en lecciones anteriores, cuando hay un aumento de tasa de interés, normalmente hay una desvalorización tanto de activos como de pasivos. Pero lo que interesa en términos de valor económico del capital, entonces, es el impacto, ¿verdad? Es decir, o sea, si hay una desvalorización de los activos, entonces vamos a tener una reducción del valor económico. Si hay una revalorización de los pasivos, cuando las tasas caen, entonces vamos a tener un impacto positivo en el valor del capital. Bueno, mencionábamos en la presentación que no es posible optimizar en forma simultánea el margen financiero y el valor económico de capital por el hecho de que ambos modelos se basan en enfoques diferentes. El modelo de valor, el modelo de margen financiero se basa en modelo contable, el modelo de valor económico se basa en, en bueno, repitiendo lo que mencionábamos, no es posible optimizar de forma simultánea el impacto de la variación de tasa de interés en el margen financiero y en el valor económico del capital. Aquí está un pequeño ejemplo para que eso quede bien claro. Partimos de un balance simplificado al 31 al 1 de enero, donde tenemos un activo de 1000 que consiste en un préstamo a 6 meses renovable. O sea, cada 6 meses se renueva este préstamo. Por otro lado, tenemos un pasivo 800, que sería un CDA, donde el plazo vamos a ir verificando, ¿verdad?, a 3 meses, 4 meses y medio, 6 meses, 9 meses, un año, ¿verdad?
y ver si cuál sería el financiamiento que optimiza, en este caso, el valor económico de capital. ¿Qué significa optimizar? O sea, inmuniza el capital. Implica esto, que independientemente de la variación de tasa de interés, el capital no sufre deterioro. Partimos, ¿verdad?, de la base de que el préstamo a 6 meses va a tener un spread de 2% sobre el costo del CD. O sea, si el CD tiene 6% de costo, entonces el activo va a tener 8% anual. Y que el préstamo solamente se renueva de 6 en 6 meses. Sin embargo, el CD puede tomar diferentes valores, diferentes vencimientos. Pero una vez tomado un tipo de vencimiento, esto ya se conserva hasta el final. Solamente es una simplificación. Vamos a ignorar acá los dividendos pagados y también el tema de impuestos. Esto es solamente los efectos de simplificar el ejemplo, ¿verdad? Y mencionábamos, ¿verdad?, que el objetivo era minimizar el riesgo de tasa de interés. Y vamos a llevar en cuenta estas tres dimensiones que mencionábamos, ¿verdad? El margen financiero, el valor económico de la entidad y el ratio patrimonio activos. Acá tenemos entonces nuestro ejemplo simplificado, es decir, nuestra cuenta de resultados en forma trimestral. Es decir, si tenemos un activo de 1000 al 8%, entonces eso va a representar en el trimestre 20 dólares. El rendimiento del SD sería 6% y representa 12 dólares. Consecuentemente, en el trimestre vamos a ganar 8 dólares. Ahora, 8 dólares con respecto a 1000 dólares, que sería el total de activo, entonces eso multiplicamos por 4 y tenemos que el rendimiento anual sería 3,20%. Es decir, 8 dólares dividido 1000 por 4 para anualizar el rendimiento, es decir, transformar el rendimiento trimestral en anual. Y aquí tenemos que el rendimiento anual, es decir, el proyectado, ¿verdad?, es 320. Y sigue así en los siguientes trimestres porque acá no hay modificación de tasa. Consecuentemente, en un año vamos a tener 80 de ingresos y 32 y 48 de gastos, ganando 32, que sería 3,20% de rendimiento. Vamos a suponer ahora que haya una subida de la tasa de interés y vamos a comenzar a operar con un CDA de 3 meses. ¿Qué implica esto? Que lo que respecta a préstamos, esa subida solamente va a impactar después en el tercer trimestre. Es decir, en el primero y el segundo trimestre los ingresos van a permanecer constantes. En lo que respecta al CD, es decir, esto se modifica, ¿verdad?, en el segundo trimestre. El primer trimestre va a seguir conservándose los 6%. Ya en el segundo semestre, como hay una subida de tasa de interés, va a pasar a ser 7%. Y ya el gasto financiero, en vez de ser 12, va a ser 14. Y esto permanece, como mencionábamos, como supuesto, hasta el último cuatrimestre. El último cuatrimestre. Consecuentemente, y acá vemos que los préstamos, es decir, en el tercer trimestre ya de 8 pasa a 9% porque hay un spread del 2%. Y vemos acá que en el margen financiero, el margen financiero porcentual, el primer trimestre que era 3,20%, es decir, en el segundo trimestre ya baja a 2,4% y regularizándose recién al 3,4% en el tercer trimestre. Bueno, vamos a llevar en cuenta esta variación de tasa de interés para determinar el valor
actual del activo y pasivo. Habíamos dicho, ¿verdad? Esto era nuestra situación original. Teníamos un balance de 1000, de 800 y capital de 200. El índice de capitalización era 20%, o sea, 200 dividido 1000. Ahora, esta era la tasa original, la tasa de descuento original. Ahora la tasa de descuento pasa a aumentar al 9%. Consecuentemente, acá está la forma de cómo llegamos a un valor actual de 9.95, ¿verdad? Es decir, en lo que respecta a préstamos, el 8%, 40 sería en este caso el 4% de 1000, es decir, porque el rendimiento anual es 8%, dividido 2 es 4%, 4% por 1000, entonces 40 sería para el primer semestre. Y ya, en este caso, la tasa ya se lleva en cuenta el nuevo factor de descuento que es 9%. Se descuenta ya al 9%, o sea, por 6 meses, o sea, 4,5%. Y el último semestre se suma los 1000, ¿verdad?, que vamos a recibir, más los intereses, que sería 45, y se descuenta al 4,5% por 2 años, y eso hace 9.95. En el caso del CD, tenemos, como son CDs trimestrales, en el primer trimestre vamos a tener 12% de interés descontado ya al 7% trimestral, o sea, este sería el 1,07, sería ya 0,75, sería 7% dividido 4. Y así descontando, ¿verdad? Tenemos un total de 789. Aquí están, consecuentemente, nuestro patrimonio, 995 menos 798 queda en 197. El índice de capitalización 195 dividido 995 sería 1985. Y este sería el porcentaje de cambio. Vemos acá que el patrimonio se redujo en 1,45%, o sea, de 200 cayó a 197, y el índice de capitalización también se redujo en 0,94. Esto vamos a colocar, este mismo cálculo hacemos para un CD de 4 meses y medio, para un CD de 6 meses, para un CD de 7 meses y medio y para un CD de 9 meses. Y estos son los resultados. Lo que nosotros vimos acá era este caso, ¿verdad? Donde cuando el vencimiento del CD de 3 meses, el ingreso marginal, el ingreso financiero cae en $1. El valor económico cae en 1,4% y el ratio de capital más sobre activo cae 0,9%. Cuando el CD tiene un vencimiento de 4 meses y medio, la variación de tasa de interés no impacta al ingreso financiero. Aquí se optimiza, ¿verdad? Pero el valor económico del capital aumenta. Cuando el CD tiene 6 meses, la variación, 7 meses y medio, la variación de tasa de interés no impacta el valor económico del patrimonio. Y cuando el CD tiene 6 meses de vencimiento, el cambio del ratio de apalancamiento también es cero, el cambio. Consecuentemente vemos acá que la optimización se produce en diferentes vencimientos de CD. Y esto es lo que habíamos mencionado, que no es posible optimizar el ingreso financiero y el valor económico del patrimonio en forma simultánea. Consecuentemente, cuando estamos optimizando el ingreso financiero, el valor económico se está incrementando. Cuando optimizamos el valor económico, el ingreso financiero aumenta en 2. No es posible optimizar estos ingresos financieros y el valor económico en forma simultánea, por lo que mencionábamos, ¿verdad? Que ambos trabajan con enfoques diferentes. El ingreso financiero con el enfoque contable
y el valor económico del patrimonio con un enfoque económico. Bueno, entonces acá ya presentamos el primer modelo presentamos ya el primer modelo propuesto para medir el riesgo de tasa de interés en el corto plazo. Lo que muchos le llaman gas de repreciación o brechas de sensibilidad. Como estamos viendo acá, estamos trabajando solamente hasta un año. La última banda va de 182 a 365 días. Y lo primero que se hace acá es decir, se calcula lo que se llama factor de sensibilidad. Esto vamos a ver en el ejemplo en Excel, vamos a ver cómo se llega a esto. Ahora, importante acá mencionar que en el día 1 al día 7, ¿verdad? El promedio es de 4 días, o sea, se parte de la base de que en el día 4 se reprecia el total del activo y el pasivo. Entonces, 4, si el año tiene 365 días, 4 días es la mitad, en 4 días se reprecia, entonces hay un periodo abierto de 361 días. Y este 0,9890 es 361 dividido en 365. Vamos a ver bien clarito en el ejemplo en Excel. Acá ya en el segundo, vean ustedes que este porcentaje va cayendo, ¿verdad? Acá casi el 98,90% del año. O sea, ¿qué implica esto? Que esa brecha que se calcula acá se va a dar por casi un año, ¿verdad? Ya un año, ¿verdad? Lo máximo va a ser, esto 100%, ¿verdad? Pero esto es 98,90. Va cayendo, ¿verdad? Porque acá ya tenemos de 8 a 15 días. Tenemos 23, la mitad es 23, 8, 15, 23, sería la mitad, sería 11,5. Es decir, el periodo abierto sería ya 165 menos 11,5. El resultado se divide por 365 y sale 0,9685. Esto vamos a ver bien en el ejemplo, ¿verdad? Bueno, este sería entonces el plazo, así como si usáramos el famoso cálculo de la tasa de interés, el interés en el modelo de interés simple, es decir, ahí necesitábamos, ¿verdad?, el capital, el plazo y la tasa de interés. Y acá tenemos, este sería el plazo, ¿verdad?, o el factor de sensibilidad para el modelo. Después calcularíamos los activos que vencen o que se reprecian en la primera banda, en la segunda banda y así sucesivamente, ¿verdad? También hacemos lo mismo con el pasivo para después determinar la brecha, o sea, el total de activos menos el total de pasivos. Y este sería entonces si hacemos confrontamos con los elementos del cálculo de la tasa de interés simple, en este caso sería el capital. El capital por el plazo, y acá tendríamos, ¿verdad? Vamos a obtener aquí una información que se llama sensibilidad por brecha. Acá solamente estamos multiplicando la brecha por el factor de sensibilidad. Este resultado posteriormente vamos a multiplicar por la variación de tasa de interés, que en la práctica es del 1%, ¿verdad? Normalmente se utiliza 1%, es una variación hipotética, ¿verdad? El 1%. Bueno, es una variación hipotética y vemos ahí cuál sería la variación de tasa de interés con esta estructura, ¿verdad?, que llegamos a determinar y cómo eso afecta al margen financiero. Como ven ustedes acá, vamos a tener acá, hay diferentes modelos, ¿verdad? Implica en este modelo, hay diferentes formas de presentar este modelo de sensibilidad, ¿verdad? Acá nosotros primeramente calculamos la brecha de sensibilidad, después sumamos esa sensibilidad por brecha, sumamos y ese total
multiplicamos por el 1% positivo y el 1% negativo. Vamos a ver ahí si ese impacto es positivo o negativo. Si la sensibilidad total es negativa, la suma de estas bandas resulta ser negativa, o sea, tenemos una sensibilidad de brecha negativa, entonces si multiplicamos por 1 positivo, va a tener como resultado obviamente un impacto negativo en el margen financiero. Consecuentemente, si la sensibilidad total por brecha es positiva, podemos concluir que la empresa es sensible al pasivo. O sea, que viene bien un incremento de tasa de interés. Si la sensibilidad por brecha es negativa, entonces un aumento de tasa de interés le va a producir una reducción del margen. Consecuentemente, esa empresa es sensible al pasivo. Le viene mal el aumento de tasa de interés porque tiene más pasivos que activos. Eso es lo que habíamos estudiado en las lecciones anteriores. Entonces acá, a través de esta sumatoria de la sensibilidad por brecha, nosotros podemos ver si la entidad es sensible al activo o sensible al pasivo. Bueno, ¿y cómo armamos este modelo, ¿verdad? Es decir, así como estamos viendo aquí, tenemos que el primer paso sería calcular los flujos de cada producto ubicándolos en las bandas que correspondan, tanto de los activos como pasivos. Agregar los totales de activos por banda y los totales de pasivos por banda. Calcular la brecha por banda. Después, esta brecha multiplicamos por el factor de sensibilidad. Sumamos el factor de sensibilidad por cada banda y multiplicamos por 1% positivo y por 1% negativo. Entonces, esto sería entonces el primer modelo, ¿verdad? En la otra lección vamos a abordar el modelo de valor económico del capital.